Queridos hermanos, celebramos el quinto domingo del tiempo de Pascua y el Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. Hoy se nos narra la alegoría de la vid y los sarmientos, de Jesús que se compara con esa vid y que nosotros, los creyentes, somos esas ramitas que dependemos de Él. Esta narración está enmarcada en la última cena, con lo cual es como el testamento espiritual que Cristo deja a todos los cristianos. La primera frase que llama la atención de este Evangelio es precisamente cuando Jesús dice: yo soy la vid y vosotros sois los sarmientos. Esta imagen de la vid es la imagen de Israel, del pueblo. Por lo tanto, Jesús, cuando se proclama Él mismo, que es la vid y nosotros, sus ramitas, nos quiere decir que somos el auténtico Israel, es decir, la Iglesia es el pueblo escogido por Dios. Somos, como dice el Antiguo Testamento, una nación de reyes y sacerdotes, una nación santa que proclama y vive la alianza con Dios. Esto nos quiere decir a nosotros que somos elegidos por el Señor, pero no elegidos para nosotros mismos, sino elegidos principalmente para que proclamemos la obra de Dios a todas las naciones, para que llevemos el Evangelio a aquellas personas que no lo conocen. Pero cuando fuimos injertados en Cristo, en esa vid, pues lo hicimos el día de nuestro bautismo. Ese día somos incorporados a Jesús y participamos de esa alianza, participamos del amor de Dios en nuestra vida. Y por supuesto también participamos de su misión. También dice hoy el Evangelio que el Padre es el labrador, y esto nos quiere decir que quien ha creado al pueblo de Israel, quien ha creado a la Iglesia, es el mismo Padre, que dependemos de Él en todo momento y que Él cuida de nosotros como cuida el labrador de la vid, y que a la vez nos poda para que podamos dar mucho fruto. Frutos que, como veremos, es el fruto del amor en nuestra vida. La segunda frase que llama la atención de este Evangelio es precisamente: permaneced en mí y yo en vosotros. Ser iglesia o ser cristiano significa precisamente permanecer unidos en comunión íntima con Jesús. Este episodio, que tiene tinte eucarístico precisamente porque fue narrado dentro de la última cena, nos recuerda a nosotros que el cristiano que hace de la Eucaristía el centro de su vida, por supuesto que vive unido íntimamente a Jesús y por lo tanto permanece en Cristo y Cristo permanece en él. La Eucaristía, que es el centro y culmen de la vida cristiana, tiene que llenar toda nuestra vida porque es la que le da sentido, la que le da fortaleza y fundamento a todas las cosas que realizamos a lo largo de la semana, a lo largo de nuestra vida. Y también podemos decir que el secreto de la fecundidad espiritual de nuestra vida está precisamente en estar unidos a Cristo, principalmente a través de la Eucaristía y a través de su palabra, a través de la oración. Por eso la persona que está unida verdaderamente a Él, que vive en esa comunión íntima, que abre su espíritu para que Dios viva en él, pues también tiene capacidad de discernimiento, capacidad de una misericordia como la de Dios y por supuesto de un amor tan grande como el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Una tercera frase que impacta también de este Evangelio es que Jesús dice: sin mí no podéis hacer nada. Y es una invitación directa a permanecer en comunión con Jesús y sobre todo a cumplir sus mandamientos, a vivir según su norma. Pues el que vive unido a Jesús se convierte en instrumento útil de su amor. Es decir, el contacto con Él nos hace que trabajemos siempre por su reino y hagamos siempre obras que le agradan al Señor. Esta dependencia que tiene el creyente con respecto a Dios la podemos ejemplificar con el maná que Dios daba a su pueblo en el desierto. Nos indica a nosotros que en medio del desierto, donde no hay alimento, donde el hombre no tiene muchas veces cómo valerse, Dios le daba lo necesario para que viviera, para que estuviera satisfecho. Y lo mismo pasa con nosotros. El Señor nos da cada día el alimento, nos da cada día sobre todo la fuerza para seguir adelante. Y el Señor nos pide que recurramos a Él en todo momento. No es una dependencia paternalista simplemente, sino que nos recuerda el Señor que todo depende de Él y que por lo tanto
tanto las cosas materiales como las espirituales, es Él quien las da, es Él quien las provee al ser humano para que esté feliz. Esto también nos indica que no podemos confiarnos de nuestras propias fuerzas, aunque estemos en el camino del Señor. Un ejemplo de ello también son los mismos discípulos que en el momento del juicio, de la cruz, en el momento más difícil de Jesús, ellos salieron huyendo a pesar de que se sentían confiados. Por eso también es importante la dependencia de Dios en este sentido espiritual. Como somos débiles, siempre tenemos que depender del Señor porque nuestra fuerza depende de Él. Hoy le pedimos al Señor que nos conceda la gracia de poder abrirnos a su misericordia, de vivir en esa comunión con Él y sobre todo de sentirnos cómodos, de sentirnos hijos de Dios que nos ama y que por lo tanto quiere tenernos a su lado. Le pedimos al Señor que nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.